Bienvenidos hermanos a otro domingo, estamos acá nuevamente en nuestro paso a paso. Estamos en esta serie llamada Dios te envía, en el marco de nuestra campaña de crecimiento espiritual Una vida que importa. Hoy comenzamos nuestra cuarta sesión para que usted y yo podamos compartir una porción de la palabra del Señor. Y recuerde que estamos leyendo el libro de Hechos, donde en ciertos episodios de la historia de la iglesia, en estos 30 años de desarrollo de la iglesia del primer siglo, vemos cómo Dios fue enviando a muchas personas y al mismo tiempo supliendo ciertas necesidades. Todo en la historia de la iglesia. Y eso es lo que hemos estado conversando y compartiendo domingo a domingo. Así que atento, no se pierda este paso a paso, compártalo en sus redes sociales, compártalo en sus grupos de WhatsApp, avísele a otros hermanos, deje su comentario, su saludo, colóquele like también a esto y comenzamos este nuevo paso a paso. Dios te envía, sesión 4. Cuando Dios nos envía, no nos envía de una forma antojadiza, no nos envía solo por enviarnos. Hay un propósito mayor para nuestra vida, pero también estamos hablando que Dios nos envía en el marco de su reino, ¿sí? En el libro de Hechos lo que vemos es una iglesia, en realidad antes de una iglesia vemos un grupo de seguidores de Cristo hablando con el Maestro, luego esperando lo que el Maestro dijo que iba a suceder, y luego vemos cómo este grupo de apóstoles, de discípulos, luego cumplieron lo que Jesucristo les había dicho que hicieran, que era predicar el Evangelio y poder expandir el reino de Dios donde quiera que ellos estuvieran. Pero todo este envío que Dios hacía de cada una de estas personas en diferentes regiones de Jerusalén, de Judea, de Samaria y de tantos otros lugares que luego van apareciendo en el relato del libro de Hechos, en la historia del libro de Hechos, ¿sí? Nos damos cuenta que había un propósito específico para cada una de estas personas, tanto al enviarles a ellos, pero también en cómo iban a suplir una necesidad específica que había en ese entonces. Entonces, recuerde esto, cuando usted Dios le envía porque hay un propósito que Dios quiere trabajar en su vida, pero también Dios le envía porque quiere suplir una necesidad donde Dios también le está enviando a usted. Entonces, no puede perderse el hecho de que cuando Dios le llama y le envía a un lugar, hay una persona o hay un grupo de personas que están pasando alguna necesidad espiritual importante en la cual usted puede ser un agente de cambio, un agente de transformación, un agente en el cual Dios va a trabajar y va a usar para suplir ciertas necesidades espirituales que ahí están aconteciendo. No es un tema menor, de hecho es un tema que nos bendice, que nos da un honor tremendo de ser parte de este trabajo transformador que Jesucristo hace en diferentes lugares donde quiera que Él nos envíe. Pero al mismo tiempo es una responsabilidad y también es un desafío, porque cuando Dios me envía yo asumo el desafío completo. Y eso quiere decir que escucho, obedezco, voy y luego suplo esa necesidad. ¿Y por qué le digo esto y le hago esta recapitulación de lo que hemos estado viendo en el paso a paso? Porque quizás uno de los errores más comunes que cometemos como cristianos, ¿sí? Y como iglesia de Cristo en general, es que cuando hablamos a otros de Cristo y ellos toman una decisión de fe por Jesucristo, nos alegramos, nos gozamos, les motivamos, pero luego de ahí generalmente el error es no nos hacemos cargo de esas personas. Y hay muchas necesidades que se exponen a la luz de esa obra salvadora de Jesucristo en esas vidas. Hay muchas necesidades que empiezan a aparecer porque ellos toman conciencia de lo necesitado que estaban de este Salvador, incluso habiendo tomado esa decisión de fe por Jesucristo, y empiezan a aflorar estas necesidades de las cuales alguien tiene que hacerse cargo, alguien tiene que ayudar a suplir. Claramente Jesucristo con su Espíritu Santo está haciendo una obra ahí, pero esa obra es material también y es práctica y se hace a través de la iglesia local. Entonces nosotros como hijos de Dios no podemos solamente compartir el Evangelio y luego desentendernos. Y ahí hay una verdad importante. Dios nos envía para predicar el Evangelio y luego hacernos cargo del proceso que viene después de haber predicado el Evangelio. No es para enviarnos, quedarnos solamente con este momento muy emocional y muy emocionante también, de decir, esta persona aceptó a Jesucristo y luego nos vamos y nos desentendemos. Si usted ve el libro de Hechos,
cada vez que ellos predicaban, los apóstoles predicaban el Evangelio, y alguien asumía esa decisión de fe y tomaba esa decisión por Jesucristo, ellos les acompañaban, ellos se quedaban ahí. Hay muchos pasajes del libro de Hechos donde dice que Pablo se quedó por harto tiempo ahí. En las cartas de Pablo también se establece lo mismo, de Pedro y de todos los apóstoles. Ellos acompañaron en el proceso, ya sea a la distancia, ya sea con la persona ahí, pero ellos hicieron este discipulado efectivo de acompañar. ¿Por qué? Porque el discipulado va supliendo necesidades. Pero para que eso ocurra, para que un discipulado ocurra, ¿qué es lo que tiene que suceder primero? Usted escuchar la voz de Dios, obedecerla a Dios y dejarse enviar por Dios donde quiera que Él le quiera enviar. Entonces, el pasaje que nosotros conocemos, que quizás es muy conocido, lo hemos usado para muchas cosas, pero quiero que lo entienda ahora del punto de vista de la necesidad, de cuando Dios nos envía a algo, luego afloran estas necesidades que tenemos que suplir nosotros. Y este pasaje está en el libro de Hechos capítulo 2. Recuerde que cuando vino el Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés, y eso lo conversamos el domingo anterior, Pedro fue una de las personas que predicó el Evangelio junto con los demás apóstoles, y lo interesante es que predicó en el idioma de las personas que estaban ahí. Había una necesidad que tenía que suplirse. ¿Cuál era? Que esas personas escucharan el Evangelio en su propia lengua, en su propio idioma, en su propio dialecto. Yo le mencionaba que había por lo menos más de 50 idiomas que se estaban hablando en ese entonces y que el Espíritu Santo les permitió hablar a estos apóstoles para que estas personas pudieran escuchar el Evangelio en su propia lengua materna. Ahora, esto es importante porque una vez que se supliera esa necesidad lingüística, luego iba a venir una puerta abierta para empezar a suplir todas esas necesidades emocionales, intelectuales y sobre todo espirituales de esas personas que aceptaron a Jesucristo y que creyeron en el mensaje que Pedro predicó también ahí. Entonces, cuando eso acontece históricamente hablando, si seguimos la cronología que Hechos nos da, porque esto es un libro cronológico, Lucas fue bien certero en registrar todo esto desde el punto de vista cronológico, por eso aquí usted entenderá que hay 30 años de expansión del reino de Dios a través de la iglesia del primer siglo, ¿sí? No se agota acá, esto continúa, nosotros somos producto de esto, pero luego de eso, Lucas sigue registrando lo que sucedió a continuación y en Hechos capítulo 2, verso 41 en adelante, dice así: Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, de la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Ahora, este pasaje nosotros generalmente lo leemos de forma aislada, pero hay que entender la secuencia cronológica de lo que Dios estaba haciendo. Había enviado a los apóstoles a la fiesta de Pentecostés a predicar, luego hubo gente que creyó y a continuación ocurre esta secuencia de cosas que nosotros siempre nos asombramos y nos maravillamos, y esta es como un poco la esencia de lo que es ser iglesia en lo práctico, en la comunidad. Pero por esta sesión y por este domingo, yo me quiero detener solamente en el versículo 41 y el versículo 42. Y la próxima sesión vamos a hablar de los versículos que vienen a continuación. Porque cuando los apóstoles fueron enviados a predicar, se suplieron ciertas necesidades una vez que la gente creyó. Y ahí comenzó un proceso interesante en el cual los apóstoles fueron supliendo aspectos de la vida de estas personas que habían aceptado a Jesucristo. Por eso, en esta sesión vamos a hablar de Hechos capítulo 2, versos 41 y 42. Una de las primeras cosas que los apóstoles suplieron en ese entonces cuando Dios les envió a predicar y la gente creyó en ese mensaje, tenía que ver y se hizo a través del bautismo. Nosotros conocemos el bautismo desde nuestra cultura, nuestra visión y desde nuestra, digamos así, historia cristiana evangélica, como aquel momento en el cual la iglesia se reúne,
hay personas que aceptaron a Jesucristo, se les discipuló y luego, ¿qué fue lo que sucede? Ellos hicieron este bautismo como una evidencia pública de su fe y lo hacemos en un río, en una piscina, en algún lugar donde exista agua que podamos sumergir a la persona y luego sacarla del agua. Pero hay que entender de que el bautismo incluso existía antes de que Jesucristo se bautizara, ¿sí? Porque Juan el Bautista ya estaba bautizando, recuerde eso. Pero antes de Juan el Bautista, el bautismo también existía, no como lo conocemos nosotros y bajo la simbología que nosotros hoy en día conocemos y que el apóstol Pablo explica muy bien en sus cartas, sino que el bautismo tenía que ver con una acción purificadora en el cual la persona se sumergía, en este caso el pueblo judío, se sumergía a la persona, el judío, en caso que se sintiera impuro o que hubiera pecado, se sumergía en el agua, salía de esa agua completamente nuevo y limpio. Incluso sin haber cometido pecado, pero teniendo el deseo de purificarse, iba al agua, se sumergía y salía. Se han descubierto históricamente esta última década en Jerusalén varios lugares que se usaban como baños purificadores. Ya le voy a dar ese nombre para que sea más sencillo de entender. Donde la gente podía ir caminando por la calle y si sentía la necesidad de una purificación espiritual, lo hacía a través del agua en el cual se sumergían, pasaban un tiempo ahí y luego salían de ese lugar. Pero también tenía un punto de vista higiénico, pero eran baños que estaban en ciertas comunidades, que eran agua de arroyo, que venía directamente del arroyo, no tenía ningún conducto artificial. Habían varias normas que los judíos usaban para que estos se pudieran construir dentro de la ciudad y también fuera de la ciudad, donde lo hacían directamente en el río, como lo hacía Juan el Bautista, ¿sí? Y era un requisito esencial en ese sentido, que es algo fascinante de explicar, pero ahora no le puedo explicar. Si quiere después hacer que podemos conversar con más detalle eso. Pero ¿qué le quiero decir con esto? De que el bautismo ya existía, pero el bautismo tenía esa particularidad que era algo de una sanidad o una purificación interior, espiritual, emocional, que la persona determinaba si lo hacía o no y era libre de hacerlo cuando quisiera. Y estaba disponible ese ritual dentro del pueblo judío de esa manera. Pero cuando Jesucristo fue bautizado, lo deja primero como ordenanza y luego la iglesia entiende que el bautismo tenía un simbolismo mucho más profundo, que era nuestra vida antes y después de Cristo. Nuestra vida antes de Cristo, estando en el agua, nos sumergimos y morimos a nuestro yo y luego salimos del agua y salimos como una nueva criatura. Entenderá usted que el bautismo tiene un simbolismo, no representa nada del punto de vista material, porque con eso usted no es salvo ni nada por el estilo. La salvación usted la recibe en el momento de su decisión de fe por Jesucristo. Pero el bautismo, sin embargo, fue un paso importante para que la iglesia en ese entonces fuera identificando y al mismo tiempo fuera dando una evidencia pública, una de ellas, de la fe que ellos tenían en Jesucristo. Ahora, el bautismo, además de ese simbolismo, tenía otro aspecto fundamental que continúa hasta nuestros días. Y es que el bautismo también me hace parte, en ese simbolismo, de la familia de Dios. Y aquí está la primera necesidad que nosotros tenemos que suplir. Cuando Dios nos envía a predicar el Evangelio y esa persona acepta el mensaje de Jesucristo, usted y yo tenemos la responsabilidad de guiarle en ese paso para que se pueda bautizar y esa persona, digámoslo de esta manera, con los dos pies espiritualmente hablando, sea parte de la familia de Dios, en este caso una iglesia local. ¿Sí? Porque la persona puede tener esa decisión de fe, pero quizás nunca sentirse parte de una iglesia local. Y ocurre, créame, yo conozco casos de personas que han aceptado a Jesucristo, pero nunca han activado su vida dentro de una congregación, dentro de una iglesia. El bautismo es un paso potente de declaración de fe pública, pero al mismo tiempo de pertenencia, que en el cual yo digo, también yo pertenezco a esta familia local, pertenezco a esta iglesia, pertenezco a este lugar, a este ambiente espiritual llamado Iglesia de Cristo. Nosotros como iglesia, usted sabe, estamos capacitando hermanos que están discipulando. Y uno de los pasos que ellos tienen que guiar a la persona con la cual están acompañando y están discipulando es en el bautismo. Esperamos ver bautismos, de hecho, para este año, para diciembre, como siempre lo hacemos. Y esperamos ver hartos bautismos. Ya con el pastor hemos estado hablando de cómo lo hacemos. Bueno, ya se nos va a ocurrir algo, pero de que vamos a bautizar, si hay personas que se quieran bautizar, créame, y habiendo agua, de alguna forma vamos a juntar estas dos
estos dos elementos, personas y agua, y vamos a bautizar porque ese es el mandato que Jesucristo nos dejó. Y tenemos que hacerlo contra viento y marea. Ahora, ¿cuál es el tema de esto? Cuando nosotros llevamos a las personas en esta decisión de haber aceptado a Jesucristo, nuestra responsabilidad es suplir aquel vacío que solamente se puede llenar a través de pertenecer en realidad a una familia espiritual. Hay muchas personas que aceptan a Jesucristo, pero se siguen sintiendo solos, se siguen sintiendo sin nadie alrededor que realmente les pueda comprender. Hay personas que toman una decisión de fe, saben que Jesucristo es su Salvador, pero todavía no conocen y no saben que hay más personas como ellos viviendo procesos, luchas, y necesitan conocer eso dentro de un ambiente seguro llamado iglesia local. Pero uno de los elementos para que sea esto ordenado y sea ojalá de la forma más contundente y más de raíz posible es que nosotros podamos guiarles en que tomen otra decisión que viene después de esa decisión de fe, que es bautízate. Si usted está discipulando a alguien, si usted está siguiendo el entrenamiento que estamos dando nosotros, o usted desde ya viene discipulando a alguien, yo le aconsejo y le invito a lo siguiente: guíe a esa persona no solamente en el contenido bíblico, no solamente en las enseñanzas bíblicas, guíele a que pueda evidenciar su fe en pasos prácticos, y uno de ellos es el bautismo. Que esa persona pueda tomar también la decisión de decir públicamente: yo creo en Jesucristo y también yo soy parte de esta familia espiritual. El bautismo viene a suplir esa gran necesidad de pertenencia también como un símbolo y como un paso práctico, público de su fe, pero al mismo tiempo no una fe solamente en Jesucristo, sino que también una fe de creer que yo pertenezco a un lugar y que Dios tiene un lugar diseñado para mí llamado iglesia local. ¿Sí? Entonces, cuando Dios a usted le envía a discipular a alguien, recuerde eso, esa persona va a tomar varios pasos y usted acompáñele. Y uno de esos pasos es: oye, es tiempo de bautizarse. Oye, es tiempo de que expreses tu fe públicamente. Oye, es tiempo de pertenecer. Cuando usted va guiando y va invitando a esa persona a que tome esas decisiones, usted le está ayudando a ser una persona madura en el Señor, pero sobre todo usted está siendo usado por Dios, porque por eso Dios le envía, a suplir necesidades que todo ser humano tiene en el mundo, que es creer y pertenecer. ¿Sí? Y cuando usted habla de Cristo, y cuando usted le invita a esa persona a bautizarse, y usted es parte también de ese proceso, y usted después, imagínese lo siguiente: que Dios a usted en el cielo le va a mostrar todas las personas a las cuales usted le habló de Jesucristo y que también les invitó al bautismo y también a ser parte de la iglesia local. Y eso va a ser un gozo en su vida, e incluso Dios les va a permitir conocer eso acá en vida. Cuando usted pueda mirar de repente a su entorno y decir: mira, a esa persona Dios me permitió hablarle de Jesucristo, a esa persona yo le invité a bautizarse, mira, dio el paso y mira todo lo que Dios ha seguido haciendo y mira cómo hoy en día es parte de la iglesia, es iglesia, cómo sirve la iglesia y tantas cosas más que tienen que ver con el pertenecer. Por eso recuerde esto: Dios a usted y a mí nos envía a predicar el Evangelio, pero también a acompañar a que las personas pertenezcan a una familia espiritual. Otra de las necesidades que nosotros tenemos que suplir como hijos de Dios que están siendo enviados para que las personas conozcan de Jesucristo y pertenezcan también a una familia espiritual, tiene que ver con la guía, con la enseñanza. Usted entenderá que estamos viviendo una época en la cual estamos infoxicados. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos tanta información que ya prácticamente lo que estamos recibiendo todos los días en las redes sociales, en las noticias, en nuestro celular y en todo lo que vemos y escuchamos, porque las conversaciones se mezclan con lo que usted y yo vemos en un meme, con lo que vemos en una noticia, en algún video de conspiración, qué sé yo, tantas cosas que llegan a nuestros oídos, a nuestros ojos. Todo eso se va mezclando y nos va infoxicando. O sea, es tanta la información que es como una intoxicación de información, en la cual ya no tenemos más que retener y todo lo que está ahí prácticamente nos causa cierto daño. ¿Sí? Ahora, hoy en día nosotros tenemos ese ámbito y esa es la realidad del punto de vista de lo que la gente está recibiendo. La gente hoy en día se está dejando llevar por muchas enseñanzas que no tienen ningún sentido, pero como son relativamente atrayentes, la gente va y les sigue. Y está dejándose enseñar por personas que no tienen ninguna autoridad o que no tienen ninguna coherencia también en lo cual dicen, pero de alguna forma logran que la gente
pueda seguirles también a ellos, ¿ya? Ya están apareciendo, bueno, siempre han aparecido, pero hoy en día también están apareciendo algunos que dicen ser Jesucristo reencarnado, ¿sí? Hay un tipo en Australia, si no me equivoco, que dice que es Jesucristo y que volvió aquí a la tierra y que su esposa es María, entonces María Magdalena. Entonces imagínense la aberración tremenda, cosa que la Biblia ya había dicho en todo caso, que dijo, eso va a suceder y no crean en eso, pero créame, ya tiene más de, creo que 10.000 o 20.000 seguidores que han dejado casi todo por ir a vivir ahí donde él está viviendo. Entonces, si usted se da cuenta, la gente se está dejando enseñar y hay también estos falsos maestros que nosotros vimos una vez en el libro de Judas y están también aquí en la Biblia mencionados, que están enseñando muchas cosas. Cuando usted y yo compartimos el Evangelio y alguien acepta a Jesucristo, una de las cosas que tenemos que nosotros también suplir es el tipo de enseñanza que van a recibir. Y la mejor enseñanza que nosotros podemos transmitir es la que viene de Jesucristo. Fíjese que el texto dice en 42, capítulo 2, verso 42, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Y la enseñanza de los apóstoles era solamente la enseñanza que Jesucristo les había dejado. O sea, al decir en esa época la enseñanza de los apóstoles era sinónimo de decir esto es lo que Jesucristo nos transmitió a nosotros, esto mismo estamos transmitiendo a ustedes, lo que nosotros vimos de Jesucristo, esto mismo estamos transmitiendo, lo que escuchamos de Él es lo que les estamos transmitiendo, lo que compartimos con Él es lo que les estamos transmitiendo a ustedes. Esa es la enseñanza de los apóstoles, la enseñanza que Jesucristo nos dejó cuando estuvo aquí en la tierra. Entonces, cuando usted esté acompañando a alguien en un proceso de discipulado, cuando usted esté conversando con alguien, y a lo mejor no es un discipulado formal, pero sí Dios le envió a conversar con alguien respecto a alguna temática específica, respecto a cosas que están pasando en el mundo, pero usted logró que Dios apareciera en la conversación, recuerde enseñar lo que Jesucristo nos enseñó a nosotros. Recuerde enseñar y compartir y guiar con las palabras de Dios, con lo que Jesucristo nos dijo que teníamos que hacer, con lo que Jesucristo dijo que era la vida, con lo que Jesucristo dijo que era el amor, que dijo que era el servicio. O sea, enseñemos bajo los parámetros, enseñemos bajo las verdades que Jesucristo nos dice, nos dijo en su palabra y que ha enseñado a nuestra vida también. Esa es la mejor forma de enseñar a alguien, porque así estamos supliendo la desinformación, la infoxicación y todo eso que está dañando la mente y el corazón de muchas personas porque necesitan recibir una enseñanza que sea verdadera, confiable, pero sobre todo transformadora. Y eso solamente lo produce las palabras de Jesucristo. Cuando las palabras de Jesucristo tienen contacto con la vida de una persona, ese corazón tiene todo el potencial de ser transformado y hacer grandes cosas en esa vida. Pero necesitamos que alguien sea enviado para que crea, escuche y para que pueda ser transformado por esas palabras que vienen de nuestro Señor Jesucristo. Las mismas palabras que se ha transmitido a través de los apóstoles y de toda la iglesia hasta nuestros días. Entonces, cuando usted converse con alguien, no pierda el tiempo en teoría más, teoría menos, conspiración por acá, conspiración por acá, por allá, partido político por allá, partido político por acá, político por allá, otro político por otro lado. No pierda el tiempo en eso. Si usted lo va a conversar, usted lo puede hacer, usted tiene su opinión, pero no gaste el tiempo en solo eso. Usted enseñe, usted guíe, usted presente la perspectiva que viene de Jesucristo. Jesucristo fue bien práctico para enseñar grandes verdades. Es el mismo modelo que usted y yo tenemos que seguir. Cuando usted converse con alguien, hay una necesidad latente en todas las personas que están buscando algo espiritual, que están buscando algo de Dios o que están confundidos. Y es que alguien les enseñe una verdad que sea transformadora para sus vidas. Y la única verdad transformadora que nosotros conocemos es el Evangelio. Son las palabras de Jesucristo. No hay otro. Entonces, usted y yo ocupémonos de enseñar el Evangelio. Además de mantenerse firmes en la enseñanza de los apóstoles, ellos también se mantenían firmes en la comunión. Y aquí la comunión hay que entenderla no del punto de vista de las actividades eclesiásticas, del punto de vista que se reunían quizás en un alcance navideño, en Semana Santa, a comer algo porque estaban juntando dinero para algo, sino que tenía que ver con esa interacción que como comunidad, como hijos de Dios, como hermanos en Cristo, ellos tenían casi todos los días, ¿ya? No eran lugares tan grandes los quizás donde ellos vivían en algunas regiones, por ende era común verse, ¿ya?
era común interactuar y pasar tiempo con la otra persona, ¿sí? Y eso es interesante porque aquí la comunión tiene que ver netamente no basado en actividad, sino que efectivamente basado en una interacción, una relación en la cual se unían producto de la fe en Jesucristo. ¿Ya? Donde aquí se empezaron a echar abajo varios prejuicios desde ese punto en adelante respecto a las clases sociales, respecto a las nacionalidades, respecto a si era judío o gentil. Recuerde todo lo que ocurrió después de esto y cómo se hicieron ciertos concilios para que los gentiles también accedieran a la fe y no cargaran con ciertos legalismos judíos. ¿Por qué? Porque lo que importaba era una comunión genuina y auténtica. Entonces, ahí hay una necesidad importante que cuando usted y yo, Dios nos envía, tenemos que suplir, que es tener una relación, una interacción con estos hijos de Dios, con estos discípulos, con estos hermanos en Cristo, desde la autenticidad, desde el hacerse compañía los unos a los otros. ¿Ya? Quizás nosotros tenemos la cultura de que nos vemos en la semana, el domingo, eventualmente los estudios bíblicos que teníamos presencial. Pero la pregunta es bien sencilla, ¿con cuánto hermano usted tiene contacto en la semana? ¿A cuánto usted llama en la semana? A veces no somos muchas las personas a las cuales llamamos, son muy pocas las personas a las cuales tenemos contacto. Y por eso cuando los vemos de repente en la calle, nos encontramos con alguien, nos alegramos y a veces tenemos oportunidad para conversar un poquito más y a veces solamente el saludo y nada más. ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos enterado de situaciones complejas que están viviendo los hermanos porque de casualidad nos encontramos en la calle con alguien y esa persona nos contó? Ahora, imagínese que nosotros tuviéramos más contacto, ya sea por llamada telefónica, bueno, las redes sociales hoy en día nos ayudan harto, pero también que pudiéramos contactarnos y vernos más seguidos para saber cómo están, para orar juntos, para compartir lo que a uno le ha pasado, las alegrías, las tristezas, qué sé yo. Créame, habría una cohesión mayor, también obviamente el Espíritu Santo estaría obrando ahí. Ahora, nosotros, si usted lo piensa bien, muchas veces vivimos al debe en esta comunión y no suplimos realmente esa compañía que tenemos que brindarle al hermano o a la hermana. En ese sentido, usted necesita de la compañía de sus hermanos y al mismo tiempo sus hermanos necesitan también de su compañía. Por eso la Biblia habla mucho de los unos a los otros. Cuídense, ámense, tolérense, respétense, honrense, perdónense. Pero ese los unos a los otros no funciona una vez a la semana. Eso tiene que haber interacción. Si usted no tiene contacto con su hermano en Cristo, ¿cómo le va a perdonar? Si lo ve una vez a la semana, créame, le va a costar más. Si usted no tiene contacto con su hermano de forma más seguida, quizá o más sistemática, ¿cómo va a saber realmente las necesidades que está pasando y usted cómo le va a poder ayudar? A lo mejor se va a enterar por allá y le va a decir, ¿por qué no me contaste? Bueno, nos ocurren esos casos. Pero ¿qué tal si cambiamos un poquito el chip? ¿Qué tal si tenemos más contacto por lo menos telefónico con alguien? ¿Qué tal si de alguna forma logramos congeniar tiempos para hablar en algún momento del día, así que usted lo puede hacer? Ahora, esto es clave. ¿Por qué? Porque la comunión suple esta idea de que mi fe la vivo solo. Suple esta idea falsa de que yo ahora que creo en Jesucristo, basta con que vaya a la iglesia y se acabó. No, la comunión genuina ayuda a suplir todas esas ideas que son erróneas y nos dan estas verdades de la vida. Yo necesito de mi iglesia local y mi iglesia local también necesita de mí. Yo necesito de conocer la vida de mi hermano y al mismo tiempo el hermano necesita conocer mi vida. Yo necesito ver a mi hermano porque veo también cómo Dios actúa en esa vida. O sea, la comunión tiene que ver con que paso tiempo, necesito interactuar e intencionar mi compañía en la vida de otras personas y al mismo tiempo esos hermanos también intencionar e interactuar conmigo también como hermano en Cristo. En ese sentido, usted entenderá de que una iglesia que en la cual se habían sumado unas 3.000 personas, no es que las 3.000 personas se juntaban en un mismo lugar, porque eso prácticamente es llenar la mitad de un estadio de acá, de quizás de la ciudad de Quillota. ¿Cuál es el tema de esto? De que ellos se reunían en las casas y esa interacción era clave. Habían 3.000 personas que en diferentes regiones se reunían en casas. ¿Sí? Nosotros tenemos los grupos pequeños. Usted también tiene además los grupos pequeños, su círculo de amigos dentro de la iglesia. Bueno, son círculos y son grupos que Dios a usted le envía a pertenecer, a aportar, a bendecir, pero también a suplir necesidades de compañerismo, de comunión, de interacción que todos necesitamos como seres humanos. Así que no se pierda esa aventura, no se pierda esa bendición de poder interactuar con su hermano en Cristo. Y por último, ellos se mantenían firmes
en el partimiento del pan y en la oración. ¿Ya? Recuerde, Dios envió a los apóstoles a predicar, hubieron 3.000 personas que se convirtieron y ellos también estuvieron supliendo varias necesidades que se abrieron en ese espectro de conversión. Y entre estas que se mencionan acá tiene que ver con el partimiento del pan, que era la cena que Jesucristo había celebrado con sus discípulos y que Jesucristo dijo, esto hágalo, esto mismo que yo estoy haciendo con ustedes, vuelvan a hacerlo en memoria de mí. Y esto es importante. Una de las necesidades que usted y yo tenemos que suplir cuando Dios nos envía y cuando tenemos contacto con nuestros hermanos en Cristo es recordar efectivamente a Jesucristo. Es recordar lo que Él hizo. Eso es clave. Nosotros muchas veces podemos hablar de la iglesia en general, podemos hablar de lo que la iglesia hace bien, lo que la iglesia hace mal, lo que falta, lo que nos falta. Podemos hablar del hermano X, podemos hablar de una actividad X, podemos hablar de muchas cosas de la iglesia, pero que al mismo tiempo son muy incidentales o muy superficiales. Pero si usted lo piensa bien, ¿cuántas veces hablamos de lo que Jesucristo hizo por nosotros? Y con esto no le estoy diciendo que haga un estudio bíblico con la persona, no le estoy diciendo que haga teología, no, le estoy diciendo que cuántas veces recordamos que y enunciamos y decimos, mira, si no fuera por Jesucristo, mi vida estaría, si no fuera porque Jesucristo murió en la cruz por mí, yo estaría. ¿Cuántas veces hablamos de eso? ¿Cuántas veces recordamos y le recordamos a la persona o dejamos que alguien nos recuerda, que nos recuerde, perdón, que la sangre de Jesucristo es lo que realmente nos da cabida en la familia de Dios y que hoy en día podemos gozar de su presencia, de su libertad, de su gozo y tantas cosas más? ¿Cuántas veces nosotros conversamos con los hermanos, conversamos con nuestros amigos en la fe y recordamos efectivamente lo que Jesucristo vivió? Su cuerpo fue partido, su sangre fue derramada y todo por ti y todo por mí. Porque Jesucristo fue bien claro y la Santa Cena quizás hay dos palabras que quedan ahí dando vuelta a nuestro espíritu. Que todo lo que Él hizo, lo hizo por mí. Esas dos palabras son claves. Todo lo que Jesucristo hizo en la cruz fue por mí. Eso usted lo dice para respecto a usted de manera personal, lo hizo por ti. Entonces, muchas veces hablamos de casi todo lo que tiene que ver con Dios de forma superficial, pero no recordamos efectivamente esta obra salvadora y no nos damos el tiempo de eso, repartir el pan, de tener ese momento de conmemoración, de recordar y dejar que el Espíritu Santo nos vaya transformando, nos vaya confrontando en nuestra vida con el sacrificio de Jesucristo. ¿Cuántas veces nosotros podríamos guiar a alguien, aconsejar a alguien e incluso corregir a alguien si solamente le mencionáramos esto? Oye, recuerda que en definitiva Jesucristo murió por ti en la cruz. ¿Y por qué murió por ti? Por el error, por ese pecado, por ese desvío, por esa confusión, por esa lucha, por ese proyecto, por esa decisión. Jesucristo murió por ti. Si nosotros recordáramos a Jesucristo en esos niveles, cuando hay diferentes cosas cotidianas de la vida, créame, con eso marcamos un antes y un después para nosotros, pero también para la persona a la cual estamos recordando quién es Jesucristo y qué ha hecho Él por nosotros en la cruz del Calvario. Créame, así como usted y yo necesitamos recordar esto a otras personas, también necesitamos que alguien nos recuerde, que nos llame a terreno, que nos guíe, que nos confronte, pero también que nos anime en función de lo que Jesucristo hizo. Y eso fue lo que los apóstoles y la iglesia hizo en ese entonces. Ellos recordaban constantemente el partimiento del pan, lo que Jesucristo había hecho en la cruz por cada uno de ellos, por cada uno de nosotros. Y también ellos permanecían en la oración, y esto es clave porque la oración nos permite ir generando una relación más interactiva, más dinámica, más profunda con Dios, que es un tremendo hábito espiritual. Ahora, esto es importante porque nosotros podemos acompañar a alguien al momento de discipularle, al momento de hablarle de Cristo, y a veces la oración no es parte importante de eso. A veces las personas nos cuentan algún problema e inmediatamente nosotros intentamos solucionar ese problema, cosa que no podemos hacer porque no tenemos la herramienta. Ahora, ¿cuál es el tema de esto? En vez de aconsejar tanto, en vez de desgastarnos en darle una respuesta correcta, ¿qué tal si usted y yo le decimos, ok, te entiendo, te escucho, oremos? Mira, no tengo nada que decirte ahora, pero oremos juntos, déjame orar y veamos lo que Dios nos dice. O decir de plantón, ¿sabes qué? Acá tú tienes que orar. Acá tú tienes que colocarte de rodillas a orar
ora por el tiempo que sea necesario hasta que Dios ya te deje tranquilo, con paz en tu corazón, te dé una respuesta, pero ora. Esa necesidad es clave de también suplir cuando Dios nos envía. Recordarle que esa persona no necesita un psicólogo espiritual. Necesita una persona en la cual pueda contarle, pero al mismo tiempo orar junto a esa persona. Saber que esa persona también va a orar por él o por ella, pero al mismo tiempo esa persona le va a recordar de que también puede contactarse directamente con Dios gracias al Espíritu Santo que está orando en su vida y abrir su corazón también ante Dios por medio de la oración. La oración es algo en la cual los apóstoles permanecían firmes también en ese entonces, porque había una necesidad que suplir. La relación con Dios no es por defecto, es por relación, es por intención. Y la oración es un mecanismo que me ayuda a suplir esa falsa idea o esa ausencia de relación. Cuando yo oro, cuando yo converso con el Señor, ya sea que vaya caminando, ya sea que esté afligido, que me encierre en la pieza, ya sea en mis noches de insomnio, ya sea en las mañanas cuando converso con el Señor, eso va supliendo ese vacío de relación, esa ausencia de relación, y va formando en mí un corazón más dependiente, más obediente, más atento, y esa relación se va profundizando con nuestro Señor Jesucristo. Pero para eso, oremos. Oremos juntos, oremos por otros, dejemos que otros oren por nosotros, pidamos oración, pero no perdamos de vista de que la oración es importante, porque cuando Dios nos envía, también tenemos que orar. Porque cuando conversamos con alguien, también tenemos que orar por esa persona, orar con la persona. Cuando discipulamos a alguien, tenemos que modelar oración. Oye, oremos juntos. Y usted ore varias veces con esa persona y luego ora tú en este momento y deje que esa persona haga sus propias oraciones. Luego esto mismo enséñaselo a alguien, ora por alguien y así usted va modelando oración en otras personas, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, acá tenemos varias necesidades que la iglesia suplió y que yo creo que entiendo este pasaje desde el punto de vista de cómo Dios envió una iglesia para suplir ciertas necesidades también, de las cuales tenían que ver con creer, con pertenecer, que tenían que ver con la enseñanza, que tenían que ver con la interacción, con la comunión, con el recordar a Jesucristo y con profundizar una relación con Dios. Así que mi hermano, que el Señor les bendiga. Recuerde estar atento a todo lo que viene durante estas semanas, la campaña, los videos, los grupos pequeños. Recuerde que estamos en las redes sociales ahí recordando varias de las cosas que se están diciendo en la predicación. Si usted puede venir a los cultos presenciales, venga. Recuerde inscribirse si no está inscrito con nuestra hermana Claudia. Venga con todas las condiciones que necesitamos para que usted pueda asistir y podamos hacer esto en el orden y en la seguridad que es necesaria, porque de esa forma podemos disfrutar juntos en la casa de Dios. Así que un abrazo, que el Señor les bendiga y nos vemos en un próximo paso a paso.